que en la plataforma está, hay un documento, un libro, en bibliografía, un libro de neuroanatomía que les va a ayudar para que tengan una idea de todos los contenidos que vamos a avanzar. Sin embargo, los que puedan comprarse el libro de neurofisiología del doctor González, lo venden en el correo. Del doctor Oscar González lo venden en el correo, entonces pueden comprarse el libro y tenerlo a la mano, porque también es muy didáctico para aprender. El tema de ontogénesis que vamos a llevar hoy día no se encuentra dentro del libro que he subido a la plataforma, pero he subido un documento, un archivito en el tema de ontogénesis, en el cual van a poder tener una idea de lo que es el material de este tema, ¿ya? Entonces todo el material ya está en la plataforma, solo falta subir los videos que vayamos a tener ahora y las diapositivas. Bien, vamos a empezar con lo que es ontogénesis del sistema nervioso. Ya habíamos visto algo el anterior semestre cuando habíamos estado terminando la materia de anatomía 2. ¿Qué recuerdan de ontogénesis? ¿Qué es ontogénesis? ¿Alguna duda o perdón, alguna idea, chicos? Orlando, Diego, ideas de qué es ontogénesis. Nada. Chicos, tienen que leer esa memoria. Bueno, vamos a empezar hablando de que ontogénesis es el término que va a describir el origen o la creación de un sistema. En este caso vamos a hablar de la ontogenia del sistema nervioso. En algunos libros de embriología van a encontrar el término de morfogénesis, que también está validado o se puede manejar el término que yo les estoy presentando ahora, que es la ontogénesis. Como les había dicho, describe el desarrollo de un organismo, desde todo el proceso de división celular, que viene desde la etapa de la fertilización del óvulo, hasta la forma adulta en la que adquirimos todos los seres humanos. Es el proceso de desarrollo y complementación de todos los órganos y sistemas, en este caso, que hacen referencia al sistema nervioso. En ese sentido, decimos que la ontogenia, también llamada, como hace un momento les decía, morfogénesis u ontogénesis, describe el desarrollo de un organismo, desde el proceso de fecundación, en la cual nosotros vamos a considerar como primer ente celular al cigoto, el proceso propiamente de la reproducción sexual, en el cual se unen el cigoto masculino y el cigoto femenino, hasta su senescencia. ¿Qué quiere decir? Hasta la etapa adulta, hasta culminar todo el proceso de desarrollo. En este sentido, la ontogenia va a estudiar, o va a ser estudiada más bien, por lo que es la biología del desarrollo. A lo largo del tiempo, se ha visto que toda unidad estructural va a modificar o va a ganar o va a perder un proceso en su organización. Esto hace a que va a dar un continuo cambio en la estructura. Durante cada proceso se va a desencadenar interacciones entre uno y otro tejido, el cual por resultado de organización va a generar la formación de estructuras nuevas y obviamente funciones adaptadas. Si nos relacionamos un poco con la ontogénesis embrionaria, o también llamada morfogénesis, este se va a dar a través de tres procesos.
El primer proceso, que es la fecundación, donde el gameto masculino y el gameto femenino, o el cigoto femenino, se van a unir para dar como resultado la formación de una nueva célula. A partir de la formación o la unión de una nueva célula, se va a generar el proceso de activación. ¿Qué quiere decir? Se van a combinar los genomas humanos de la madre con los genomas humanos del padre para desarrollar una nueva identidad genética. En el proceso de embriogénesis se va a dar ya la división celular de lo que es la nueva célula que se ha formado a través de la unión de esos dos gametos, masculino y femenino. Esta embriogénesis va a dar origen a las siguientes etapas. La primera etapa de segmentación, la segunda etapa de blastulación, la tercera etapa de gastrulación y la cuarta etapa de la organogénesis. Estas dos vienen, tanto la primera como la segunda etapa, dan origen a las divisiones celulares. En la etapa ya de la gastrulación, vamos a tener la formación de lo que son las placas que van a dar origen a todos los sistemas y aparatos de nuestro cuerpo. Una vez que haya esa división de capas, vamos a tener la organogénesis. Cada capa va a dividir o va a brindar un cierto tejido para la organización del aparato digestivo, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, etc. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que es ontogénesis, chicos? No, Liz. Bien, vamos a seguir. Como les había dicho, este proceso se inicia en lo que es la fecundación. La fecundación, por una parte, va a ser el ingreso o abordaje del cigoto masculino a lo que es al cigoto femenino. ¿Qué quiere decir? El espermatozoide va a atravesar la estructura y anatomía de lo que es la célula o el óvulo femenino para poder ingresar y dar poder iniciar más bien la formación de un nuevo ser. Una vez que sucede este proceso, vamos a ver que va a haber una unión de ambos tejidos y se va a iniciar con lo que es la etapa de los pronúcleos, donde vamos a tener la formación del pronúcleo femenino con el pronúcleo masculino. Estos dos van a tener en una cuarta etapa la aproximación de ambos tejidos y vamos a tener la parte metafisaria donde existe la división celular del nuevo cigoto. En esta etapa metafisaria es donde se intercambia la información genética masculina y femenina de los progenitores. Todo este proceso se va a dar a partir de días. El primer día del acto sexual, donde hay un intercambio o la unión o donde se va a producir más bien el inicio o el ingreso del espermatozoide, va a ser de que el óvulo pueda generar un recorrido a través del tercio interno de lo que es las trompas de falopio. Va a haber un encuentro en el tercio medio con el espermatozoide. Va a generar, como ustedes pueden ver en la imagen 3, la aproximación de ambas células germinativas. Y ambas células germinativas, cuando ya tienen el proceso de aproximación,
van a empezar a migrar por las trompas de falopio hasta su tercio externo, en las etapas de morulación, en las etapas blastocísticas, hasta poder implantarse en lo que nosotros conocemos como útero. Esta implantación, todo este proceso de implantación se van a dar hasta el séptimo día. Como ustedes pueden ver, la implantación en el útero va a dar origen a la formación de nuevos procesos celulares. Cuando iniciamos la implantación en el útero, vamos a tener la adherencia del blastocito, como ustedes pueden ver en este segmento. Voy a cambiar el puntero. Como ustedes pueden ver, primero va a surgir lo que es la adherencia del blastocito a lo que es la pared uterina. Una vez que sucede la adherencia del blastocito en la pared uterina, vamos a iniciar con lo que es el proceso de capas embrionarias, que esto es lo que nos importa bastante a nosotros en el desarrollo del sistema nervioso. Después de esta implantación y adherencia en el útero, a partir de la primera semana, en el día 7 a 8, se va a dar la formación de lo que se denomina disco bilaminar. Este disco bilaminar va a dar origen a dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto más externo y el hipoblasto más interno. De esta formación de epiblasto e hipoblasto van a transcurrir más o menos 2 semanas y vamos a reconocer al amnios, que va a formar parte de lo que es el líquido encefálico, y el saco vitelino. Todo este proceso va a alcanzar una tercera semana en la que vamos a reconocer ya no un disco bilaminar, sino vamos a encontrar un disco trilaminar que va a dar origen a 3 capas embrionarias. Vamos a tener al ectodermo más externo, al mesodermo, la parte medial, y al endodermo, la capa más interna. Cuando nombramos como disco trilaminar es porque van a existir 3 láminas o capas embrionarias. No se olviden que este proceso se da hasta la tercera semana. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Eso es muy importante que comprendan. No, Lice. Ya. Una vez que se da este proceso, habíamos visto que la morulación en el proceso de fecundación se daba al segundo día. La blastulación, que va a ir acompañada de la implantación, se da más o menos en la primera semana o séptimo día. Y a partir de esta blastulación se van a reconocer la formación de lo que es la placa bilaminar, que se da en la primera semana, dentro del proceso de la gastrulación. Ya en lo que viene a ser la tercera semana, que es lo que nos importaba, se va a dar la neurulación. En la tercera semana de la neurulación, donde encontramos las 3 capas, o también denominado trilaminar, es que vamos a empezar a ver la división y conformación de todo el sistema nervioso. Ascendiendo a las semanas, a nivel de la cuarta semana, vamos a ver la formación de una placa neural
la cual va a desencadenar lo que nos importa en el desarrollo del sistema nervioso central denominado tubo neural. Podemos reconocer que a partir de la tercera semana en la formación del disco trilaminar se reconocen tres estructuras o tres capas. La más interna, denominado endodermo, va a dar origen a lo que es el tracto intestinal, los órganos y los sistemas. El endodermo tiene que ver mucho o está relacionado con lo que es el sistema visceral. En su capa media, denominada mesodermo, vamos a encontrar que va a dar origen a estructuras con mayor especificidad, como ser la columna, los músculos y el esqueleto. Entonces, a nivel de mesodermo tenemos esa formación. Y en la capa más externa, denominado ectodermo, va a iniciarse la formación del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y lo que son los epitelios sensoriales, que es lo que vamos a estudiar durante todo el semestre. Como les había mencionado hace un momento, lámina trilaminar que da origen a estructuras que van a ser de nuestro estudio durante todo el proceso. Este es un esquema que nos va a permitir entender un poquito cómo se van formando estas estructuras. Por una parte decíamos que vamos a tener un mesodermo extraembrionario donde se ha dado el proceso de la blastocinesis, que dio origen a la trofoblastosis, en un día aproximadamente medial, en la primera semana, el día cuarto para ser exactos, que ha dado inicio a dos procesos. Por una parte, la formación del macizo celular interno, que ahorita lo voy a explicar, y por otra parte, en el proceso de la blastocistesis, vamos a tener lo que es la blastocele, que va a dar origen al saco vitalino, en el cual más bien va a albergar al nuevo ser. Si hablamos del macizo celular interno, a nivel del día 8, se formaba la capa bilaminar, en el cual encontrábamos dos estructuras, el epiblasto y el hipoblasto. Dentro del epiblasto, en el día 15, vamos a encontrar la formación de una línea denominada primitiva, que va a dar origen a estos tres sistemas. El endodermo, el mesodermo, en el cual se van a originar la lámina lateral, la lámina mesodérmica intermedia y el sómito paraxial. En el ectodermo vamos a tener el proceso de neurulación en el día 18, en el cual vamos a dar espacio a la formación del ectodermo superficial, el tubo neural, que luego se va a convertir en médula espinal, y la cresta neural. Todo este proceso o el proceso de neuralización se va a dar a partir del día 18, no olvidarse. Ahora, estábamos viendo que también en el macizo celular se formaba la capa del hipoblasto. En el día 15, este da origen a la envoltura del saco vitelino. Una cosa es que en el blastocele se forme el saco vitelino y otra cosa es que se forme en el hipoblasto la envoltura del saco vitelino. Hasta ahí, chicos, voy a hacer dos preguntas. Después del proceso de fecundación celular, ¿en qué semana se da el origen de la capa bilaminar? ¿Y qué tejidos forma la capa bilaminar?
No se olviden que su participación suma puntos. A partir de la primera semana, en el séptimo día, ¿Ya? ¿Qué capas se forman? Hace un momentito había dicho que se forman dos capas en el proceso bilaminar. ¿Cuáles son? Dos capas, chicos. ¿Cuáles sí, son? sí. ¿Cuáles son? Mm, esta es la tri. A ver, vamos a recordar. Uno es el hipo, El hipoblasto, sí. ¿ya? Y el otro, Mesoplasto. no, ¿Cuál epiblasto. era? Ah, epiblasto. Ya, en la tercera capa, ¿en qué etapa se forma la capa trilaminar? En la segunda semana, No. casi el, perdón, a los 18 días, dicen, casi segunda semana sería, ¿o no? En la tercera semana, a partir del día 18, más o menos se forma la capa trilaminar. ¿Qué capas se forman en la, en lo que es el tejido trilaminar? El endodermo, el mesodermo y el otro que nombrecito era. El más Mm, externo, ¿cuál sería? El ectodermo, Está. Ahora, ¿cuál de estas capas dan origen a lo que es la formación del sistema nervioso central y periférico? el endodermo, No, mira, está en la pantalla todavía, la chanchura. el ectodermo. Está en la capa del ectodermo, se da el proceso de neurulación, que quiere decir la formación de lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y lo que es la capa sensitiva. Cuando se da este proceso, vamos a hacer la siguiente descripción. Nuestro sistema nervioso central se da a partir de la capa ectodérmica, que es la capa más externa del disco embrional. Eso lo habíamos visto hace un minuto. Ahora, esta formación va a dar origen a lo que se conoce como placa neural, que se encuentra por delante de la fosita primitiva, en la cual se va a dar origen a la proliferación celular. Este proceso por la cual va a generar la división de estructuras en el ectodermo, va a dar una inducción de una estructura denominada notocorda. Cuando se da esta estructuración en la que la notocorda va a tener una posición inferior, vamos a decir que se está dando todo un proceso de neurulación más o menos aproximadamente en la mitad de la tercera semana, que es el día 17, 18, como decía hace un minuto Orlando.
Entonces, vemos de manera natural el ectodermo, una capa externa, el mesodermo, una capa media, y el endodermo, una capa más interna. Ahora, a la altura medial del mesodermo encontramos una estructura circular. Esta estructura circular, aquí está, se denomina notocorda. La migración de la notocorda cranealmente va a hacer que exista una unión de lo que son las estructuras ectodérmicas hasta completar su formación y formar lo que es el tubo neural, que ahora lo vamos a explicar de manera más detallada. Quería que me comprendan qué es la notocorda o de dónde aparece. Ahorita vamos a ir describiendo. Entonces, cuando estamos más o menos en la tercera semana, a los 22 días de gestación, se pueden encontrar de manera horizontal o se pueden observar de manera horizontal lo que es el mesodermo, considerando las siguientes estructuras. Mesodermo lateral con amplias dimensiones, un mesodermo intermedio y un mesodermo paraxial, los cuales van a estar paralelos a lo que es la formación del tubo neural. Que ahorita en esta etapa que vemos en la imagen está en la formación porque no se han unido completamente las cejas. Ahorita vamos a ver ese proceso. Entonces, cuando nosotros tenemos la capa ectodérmica, vamos a observar que se van a ir teniendo de manera primitiva lo que es la placa neural. Esta placa neural va a tener inferiormente a la notocorda, medialmente se va a observar un surco denominado surco neural. Vamos a tener por una parte las crestas o cejas neurales, que lo voy a pintar de otro color para que se reconozca. Vamos a tener las cejas neurales o crestas neurales y vamos a tener lo que es toda la lámina. ¿Cómo se da el proceso de neurulación? Estas crestas neurales deben aproximarse, miren, de lo que es una placa acá, más o menos plana o horizontal, estas crestas neurales deben ir aproximándose o uniéndose. ¿Para qué? Para cerrar este que se denominaba surco neural y poder convertirlo más adelante en un canal o un tubo. Entonces, el ectodermo desvía una de estas crestas, más bien las dos crestas de manera anterior y hace todavía que se aproximen más las crestas neurales. El surco neural se hace más profundo y pasa un proceso siguiente para unir de manera directa lo que son las crestas, formar el tubo neural y tener una lámina transversa de lo que era el ectodermo. En la etapa final de este proceso de neurulación, las crestas neurales se van a convertir en lo que son los ganglios espinales, envolviendo lateralmente a lo que es el tubo neural. Entonces, para hacer más creativa esta situación, habíamos visto que la placa neural tenía tres capas. El ectodermo de color verde, que es el más interno. Luego, el ectodermo neural, que es el de color verde más interno. Luego tenemos
el ectodermo epidérmico, que es el más externo, y en la parte medial de ambas estructuras se da origen al surco primitivo. Por debajo, no se olviden, de manera cilíndrica tubular, la notocorda representada. Cuando nosotros trabajamos la formación del tubo neural, la placa neural, que es esta que les estoy presentando en la primera imagen, da origen a todas las estirpes celulares del tejido nervioso. ¿Qué quiere decir? A todos los subtipos. Este surco neural, que se encuentra a nivel medio de la placa neural, tiene que aproximarse en su nivel superior o a nivel de las crestas para dar origen a lo que es el tubo neural en su cierre total, y lo que era cresta neural da origen a lo que son los nervios o ganglios raquídeos. La parte anterior del tubo neural forma lo que se van a conocer más adelante como vesículas encefálicas, que es la parte superior del sistema nervioso. Y estas van a incrementar el índice de proliferación a nivel del encéfalo y a nivel de los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo en lo que es el tronco encefálico, que ahorita ya lo van a ver. Entonces, si yo les pregunto en este momento, con lo que les acabo de explicar, y les digo cómo se forma el tubo neural, ¿qué me responderían? A ver. Orlando, Diego, ¿qué me responderían cuando les pregunte cómo se da la formación del tubo neural? Orlando, Diego, con las imágenes pueden guiar. Sí. Bueno, sería que la placa neural al transcurso de su formación va formando unas crestas, las cuales se van a ir uniendo, las crestas neurales se van a ir uniendo más y más hasta formar el tubo neural y separar el mesodermo, más o menos, así, le entiendo. ¿O estoy mal? Ya. Sí se van a formar, dentro de la placa neural se van a dar tres porciones. La placa neural que les estoy explicando aloja propiamente a lo que es el ectodermo. Dentro de esta estructura denominada placa neural del ectodermo se van a dividir en las siguientes porciones. Un ectodermo neural que está cerca en la línea media del surco neural y unas crestas neurales que son las estructuras que deben unirse o aproximarse para formar el tubo neural. En la parte, como decíamos hace un momento, de la formación de este tubo neural a partir del ectodermo, vamos a tener en la parte inferior, de manera lateral, las estructuras mesodérmicas, que también van a ser parte de lo que son las crestas neurales y las células somitas, que también van a ser parte del sistema nervioso. Pero propiamente de las crestas en el ectodermo van a nacer lo que son los ganglios raquídeos o nervios raquídeos. Bien, hasta ahí está muy claro. El mesodermo, por si acaso, chicos, es la estructura que va a dar origen a lo que son el tercer y cuarto perdón, los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo, que lo vamos a ir viendo más a detalle en las siguientes clases. Entonces, en unos segundos más se va a cortar el video, ya estamos llegando a su tope final. Les voy a pedir, por favor, que se vuelvan a conectar para seguir con la continuidad de la presentación de este tema. ¿Ya? Entonces, si se corta, volvemos a ingresar, chicos, por favor.
hasta aquí, pero no hay, está más o menos claro, ¿no? Todo lo que es la formación de lo que viene a ser la lámina trilaminar y la formación del tubo neural. Ahora vamos a conocer las estructuras que son superiores e inferiores